Pues una vez más, iglesia, compartir una palabra de parte del Señor para su iglesia. Para su iglesia. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 884, Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 y siguiente, amén, que dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su facultad. Y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces vino el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Iglesia, el Señor puso esta parábola en mi mente y mi corazón, porque el Señor quiere transmitir algo a su iglesia, algo especial a su iglesia, con estos tiempos que están sucediendo, que están pasando ahora mismo en todo el mundo. Se acaba de leer la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. El Señor ha puesto en mi corazón que nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Nosotros tenemos que llenar nuestras lámparas, alistar nuestras lámparas y tener nuestro aceite, tener el aceite preparado para cuando llegue nuestro Señor.
¿Qué significa el aceite de la lámpara? ¿Cómo llenamos nuestra lámpara de aceite? El aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena nuestra lámpara? Nuestro espíritu, nuestro corazón, de la presencia del Espíritu Santo, que es la luz. Se llena con la oración, orando al Señor. Cuando nosotros oramos al Señor, el Espíritu Santo nos suministra. El Señor nos suministra de su Espíritu Santo, porque estamos en comunión con Él, en comunicación con el Señor. Tenemos que orar al Señor aunque tengamos que ir de rodillas arrastrándonos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de supervivencia. Está en juego dónde vamos a pasar la eternidad. Está en juego dónde vamos a pasar la eternidad. Y esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor está diciendo claramente que va a haber un tiempo en el que el Señor se va a llevar a quienes están llenos de su Espíritu Santo, a quienes han alistado su lámpara. Quien no tenga el Espíritu Santo no se va con Cristo. Y estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque no se sabe a qué hora viene nuestro Señor por su pueblo, por su iglesia. Pero se va a llevar a los que tengan el Espíritu Santo, los que estén en santidad, tengan el Espíritu Santo. Quien no lo tiene no se lo va a llevar. Y muchos me dirán, pero si el arrebatamiento no existe, porque hay personas que no creen en eso, aún siendo cristianos, y cristianos doctos, cristianos muy doctos. Pero no creen. Pero los que no creen en el arrebatamiento, entonces, aunque no haya arrebatamiento, vamos a suponer, ¿de qué nos sirve a nosotros tener nuestra lámpara vacía? ¿De qué nos sirve a nosotros no tener, decir que somos cristianos, ignorar, no tener el Espíritu Santo? Haya arrebatamiento o no, ¿de qué nos va a servir? Si mañana piden nuestra alma, ¿a dónde vamos? Entonces ya no hay discusión de si hay o no hay arrebatamiento, que evidentemente sí lo hay, pero dejando eso de un lado, el asunto importante es si tenemos el Espíritu Santo o no. El Espíritu Santo de Cristo, si lo tenemos o no. Si tenemos aceite, nuestra lámpara, y nuestra lámpara encendida, listada, como esas 5 vírgenes prudentes. Porque el Señor vino a buscarlas, el esposo vino a buscarlas. Y sea el arrebatamiento que nos lleve, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos nuestras lámparas llenas de aceite del Espíritu Santo, nos vamos con Él. Pero si no viene el arrebatamiento y nos piden nuestra alma porque llega nuestro tiempo, que el Señor sabe todas las cosas, y tenemos nuestra lámpara llena de aceite, nos vamos con Cristo también. ¿Alguien dice amén? Por eso es una cuestión de supervivencia. Y no precisamente de la del estómago y la de pelearse con fieras en el bosque. No. Nosotros tenemos enemigos mayores que los osos del bosque. Mayores. Tenemos enemigos que son espirituales. Iglesia, el Señor puso en mi mente y mi corazón de que nosotros debemos estar con nuestras lámparas encendidas, porque hay muchos cristianos con su lámpara apagada. No tiene el Espíritu Santo, se ha apagado. Esa persona, ese cristiano, se ha apagado. ¿Por qué se ha apagado? Pero una cosa es estar decaído, desanimado en un momento de lucha, de guerra, en un tiempo difícil, pero esa persona va a orar al Señor, aunque sea arrastrándose, va al Señor. Aunque esté muy decaído, y va pidiéndole al Señor fortaleza y que le ayude, le fortalezca. Porque puede ser que el Señor esté permitiendo que pase por un proceso. Pero otra cosa es ese enfriamiento de que, no, el Señor tiene la culpa de lo que me está pasando. Señor, ¿qué me está pasando de todo? Yo soy cristiano, no me puede estar pasando esto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y no es correcto porque bíblicamente ahí tenemos el testimonio de primeramente los apóstoles, la vida que tuvieron y
Y lo que hicieron. Luego los comisionados, los 70 enviados. Luego todos los que vinieron después. Entonces, y tuvieron dificultades, grandes luchas, peligros de muerte, tormentos, torturas, pero siempre, siempre, siempre agarrados al Señor, orando a nuestro Dios, buscando a nuestro Dios. Porque los cristianos podemos tener muchas dificultades, muchos problemas de salud, de todo. Y mucha guerra, que nos hagan mucha guerra espiritual y nos tengan muy, muy, muy machacados. Pero si nosotros nos agarramos al Señor, el Señor nos va a guardar. Porque el enemigo no toca un pelo de nuestra cabeza. Si Él no lo permite, como así le dijo al diablo Satanás, el Señor reprenda, cuando le pidió a Job. Cuando el diablo Satanás, el Señor le reprenda, le dijo al Señor nuestro Dios, toca su bien y tú verás cómo renuncia de ti. Y Él le dijo, ahí le tienes, ahí está, pero no toque su vida. Le dijo, no toque su vida. ¿Alguien dice amén? No toque su vida. Y no lo tocó, no tocó su vida. Pero le hizo sufrir porque nuestro Dios se lo permitió. Y Job no renunció. Por eso, nosotros debemos estar, por muy difícil, muy grande que sea la lucha que tengamos, tenemos que estar agarrados a Cristo nuestro Señor. Una, porque puede ser un proceso que nuestro Señor nos tiene metidos ahí para fortalecernos, porque así es, nos meten procesos para enseñarnos y fortalecernos. O porque realmente tenemos esa lucha, pero tenemos que estar agarrados al Señor siempre. Es que es lo que tenemos que hacer, no es otra cosa. Nos vaya bien, fantásticamente bien, o nos vaya mal, o nos vaya súper mal, siempre tenemos que estar agarrados a Cristo. Siempre tenemos que ir a la oración, a llenar nuestras lámparas. Tengamos dificultades, las que sean las que tengamos, eso es lo que puso el Señor en mi mente y mi corazón para compartir hoy. Para compartir hoy. Porque nosotros tenemos que examinar nuestra vida y pensar cuál es nuestra prioridad en esta vida. ¿Cuál es? No, mi prioridad es ser, pues yo alcalde. Yo, alcalde, y eso de entrada, porque después de ahí a presidente de la nación, tengo camino, tengo carrera. Yo no tengo tiempo para estar congregándome ni para estar orando mucho. Error, eso no es así. No. Buscar a Dios, porque los cristianos ya le pertenecemos al Señor. Los que hemos venido a Cristo le pertenecemos al Señor. Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Yo quiero ese propósito, sea el que tú tengas para mí. Porque ese propósito es perfecto para mi vida. A mí me gusta esto, me gusta aquello, cosas de profesión, cosas de artística, cosas de... Pero yo quiero que se cumpla tu propósito en mi vida. Lo primero, lo que sea. Guíame y dirígeme en la vida. Ahora, si nosotros ponemos otras cosas delante del propósito de nuestro Dios, para nosotros, si le damos más importancia a las cosas de la vida que a orar al Señor, ya ahí estamos fallando, estamos cometiendo un error. El error más grande de la que se puede cometer en la vida. Ir posponiendo esa relación personal con nuestro Dios. Ese es el peor error que se puede cometer. ¿Por qué? Pues la persona se va enfriando la fe. Se va enfriando y el enemigo lo ve. El enemigo espiritual que tenemos, que se llama diablo, Satanás y sus demonios, lo ve. El Señor los reprenda a todos ellos. El Señor, el maligno lo ve, todo eso. Y el enemigo hace presión y hace sus artimañas, intenta hacer sus artimañas para continuar enfriando a esa persona hasta que pueda atarla, sacarla de la fe, y luego va a estar 7 veces peor que como estaba antes de ser cristiano. Ser cristiano no es una cuestión de convicción, es una cuestión de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque mucha gente dice que es cristiano, pero no ha nacido del agua y del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, iglesia, tenemos que reconsiderar, tenemos que reflexionar, mejor dicho, sobre en qué punto está nuestra vida.
¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Le estamos dando prioridad realmente a la comunicación con nuestro Dios, la comunión con nuestro Dios, la relación con nuestro Dios? Porque si tenemos esa prioridad, todo lo demás nos será añadido. Tengamos cuidado, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El Señor puede dar fortuna a quien quiera, el Señor es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Pero el Señor a veces no da la riqueza porque sabe que si se la da a esa persona se pierde. Esa persona se pierde. Entonces nuestro Dios sabe todas las cosas. Y nuestro Dios, es que Él nos creó y sabe cómo somos. Sabe cómo somos. Entonces, lo más sensato que podemos hacer los cristianos es ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una cosa que está clarísima. Todas estas nubes negras, toda esta oscuridad que se está levantando sobre la tierra, sobre las naciones, todos esos ríos de sangre que están corriendo, todo ese dolor que está produciendo, todas esas nubes negras que de maldad que se están levantando, que la estamos viendo en las naciones. Y que se oye el ruido de las pisadas de los demonios sobre la tierra. Ya está eso ahí. Iglesia, toda esa oscuridad, cuanto más oscuridad hay, es el tiempo de encender nuestras lámparas. Es tiempo de encender nuestras lámparas, de avivar el fuego que nuestro Dios puso en nosotros. ¿Qué fuego es ese? Se llama Espíritu de Cristo. Cuanta más oscuridad hay, más necesidad hay de luz, de la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas almas se están yendo al infierno y no hay más que ver cómo está el mundo. Porque lo que hemos leído sobre Sodoma y Gomorra, lo que hacían allí y cómo estaban esas ciudades antes de que nuestro Dios las destruyera. Y vemos cómo está muchas de las naciones del mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre algunas naciones, muchas naciones y Sodoma y Gomorra? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué significa eso? Que si con Sodoma y Gomorra el Señor hizo lo que hizo, que el Señor no va a pasar por alto lo que está pasando. Lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Pero el Señor no va a pasar por alto más Sodoma ni Gomorra. Así le dijo a Nínive. Le envió profeta, le dijo lo que le dijo. Y le advirtió. Y ellos se arrepintieron. Y hasta el principal mandó que hasta incluso el ganado sin comer. Sin comer. En silicio y sentado en ceniza. Y que se arrepintieran de sus maldades. Y se convirtieran de sus maldades. No solamente externamente, sino que se arrepintieran de sus maldades. Eso es lo que tiene que hacer el mundo entero. Si quiere que el Creador reviva esta tierra que Él ha creado. Pero como nosotros hemos leído la palabra de Dios y sabemos lo que va a pasar, pues va a pasar lo que está escrito. Va a pasar lo que está escrito. Entonces, ¿qué nos queda a los cristianos? ¿Qué nos queda a los creyentes? Avivar el fuego que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestros corazones brille en esta oscuridad. Nosotros sabemos quiénes están sin luz, quiénes no tienen el Espíritu Santo. El Señor lo sabe. Y esos son las personas que el Señor quiere que se arrepientan y se conviertan al Señor. ¿Para qué? Para que sean salvos y tengan su nombre escrito en el libro de la vida, como nosotros. Y tengan salvación y vida eterna. Y no vayan al infierno, al tormento eterno. Iglesia, seamos como las vírgenes prudentes, pero sabemos que la palabra de Dios dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y que hubo un momento en que se cerró la puerta. El esposo se fue con
con las cinco vírgenes sensatas que tenían su lámpara listada, que tenían aceite. Pero las otras no se las llevó. No se pudieron ir con él. Le dijo que no. Le dijo que no. Versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Se cerró la puerta. Pero él, el Señor, respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Por qué dijo el Señor, no os conozco? Porque no tenían la luz. No tenían su lámpara encendida, porque no tenían el Espíritu de Cristo. Por eso le dijo nuestro Señor, no os conozco. Cuando se cierra la puerta, como el arca de Noé, el Señor no conoció a los demás, porque no habían creído en Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, este llamado de hoy es avivar el fuego. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida. Y a tenerlo como prioridad en la vida. No es el mundo. La prioridad es tener la lámpara listada. Porque sea el arrebatamiento, que vendrá, no se sabe cuándo, pero sea el arrebatamiento, sea que mañana pida nuestra alma, que nos vayamos con Cristo. ¿Alguien dice amén? No olvidemos que nuestro testimonio, como cristianos, es la bandera que tienen que ver las personas que no conocen a Cristo. Iglesia, Cristo viene pronto. Jesús nos ama, pero un día se va a cerrar la puerta. Aviva el fuego, avivemos el fuego que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Avivemos esa comunión con nuestro Dios. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.